Bien amigos, bienvenidos a su canal de Aprende Náhuatl con Michael. Listos para aprender náhuatl puro y real y 100% bien explicadito en español. Así es que te invito a que por favor te suscribas y compartas este video. Vamos a empezar con una frase, dice aquí. Vamos a empezar aquí, vamos a recorrer esto acá para que tengamos más espacio. Vamos a empezar aquí. Xicahtegua, xicahtegua, xicahtegua. Y J. Xicahtegua, amigos, viene del verbo kikawa o shikawa. Bueno, le vamos a poner kikawa. Kikawa. Este verbo significa, amigos, dejar. Dejar, pero como aquí tiene el prefijo shi, es una acción, te está mandando a hacer una acción. Entonces le ponemos deja. Xicahtegua, deja. Viene del prefijo de acción shi y del verbo kikawa, dejar. Entonces, esto está hablado, amigos, con mucho respeto. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que es un náhuatl que se habla con mucha reverencia. Tal vez haya otro tipo de náhuatl que igual signifique lo mismo, pero se pronuncia de diferente manera. Entonces tenemos xicahtegua, xicahtegua mocalistic, mocalistic, xicahtegua mocalistic. Este mo significa tú, calistic viene del verbo de scali, que significa casa, istic, que significa adentro. Adentro. Me equivoqué, pero es adentro. Mocalistic es tu casa. Tu casa. Entonces dice ahí, deja tu casa. Xicahtegua mocalistic. Xicahtegua mocalistic. Eso significa, amigos, xicahtegua mocalistic. Bien. One. Shio. Y ese significa y. Esta palabra significa y, una palabra para relacionar una con otra. Y shio significa vete. Es una palabra, amigos, muy fuerte porque significa literalmente vete. Si tú le dices a alguien, puede que se escuche mal. Si es en especial, si es aquí en la región del centro del país, porque es literalmente vete. Puede haber otras maneras de decirlo, pero en fin, aquí dice shio, vete. Itech, aquí vamos a poner itech. Itech, eso significa en o de o pertenencia, amigos, significa pertenencia. Itech altepetl, ya lo vimos que aquí está mal, ya me equivoqué. Lo bueno que está fresca. Itech, lo vamos a escribir abajo. Itech altepetl. Y aquí pueden poner la ciudad que quieran, ¿verdad? Podemos poner México. Entonces aquí dice, amigos. Dice aquí, amigos. Xicahtegua, deja. Mocalistic, deja tu casa. One y shio, vete. Itech, a la o en la ciudad o pueblo.
o ciudad de México City, a la Ciudad de México. Entonces dice ahí, Xicahtegua mo Calixtic Juan Xio Itech Altepetl, México. Ahí tú estás ordenando que deje su casa y se vaya a la Ciudad de México. Es algo muy común que pasa aquí. Es algo muy común que se muden a otra ciudad. Y entre estas ciudades está México, la Ciudad de México. Xicahtegua Mocalistic Huanxio, deja tu casa y vete. Itech Altepetl, México. Vete a la Ciudad de México. Y entonces, amigos, esta es una frase bastante común y bastante compleja que se escucha muy bonito de pronunciar, amigos. Vamos a repasarlo. Xicahtegua, Xicahtegua, Mocalistic, Juan, Xio, Itech, Altepetl, México. Otra vez. Xicahtegua, Mocalistic, Juan, Xio, Itech, Altepetl, México. Bien, amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.